Compró una casa diminuta por solo $1. Todos se rieron e insistieron en que había cometido un gran error, pero cuando los vecinos entraron, se quedaron sin palabras. Suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué país lo estás viendo. Lily había vivido la mayor parte de su vida en lugares que nunca le habían pertenecido realmente. Era una mujer de unos 30 años, desgastada por años de trabajo y decepciones. Sin embargo, sus ojos aún conservaban una llama silenciosa que se negaba a apagarse. Su rostro tenía finas arrugas que se acentuaban cada vez que sonreía, algo que rara vez ocurría en aquellos días. El mundo parecía empeñado en recordarle que era pobre, que no tenía derecho a esperar más que lo mínimo para sobrevivir. Pero incluso bajo capas de agotamiento, la chispa de la determinación brillaba con una resistencia sorprendente. Su ropa era siempre sencilla, siempre limpia, aunque la tela hacía tiempo que se había descolorido. Caminaba con los hombros ligeramente encorvados, no por derrota, sino por costumbre, como si hubiera aprendido a ocupar poco espacio en un mundo que apenas notaba su existencia. Su infancia había sido un desfile de refugios temporales y techos desconocidos. Sus padres, trabajadores pero perpetuamente mal pagados, se mudaban de un alquiler a otro como nómadas, sin poder escapar nunca del ciclo de facturas atrasadas y propietarios hostiles. Lily recordaba incluso cuando era una niña pequeña y se quedaba despierta en la oscuridad mientras su madre susurraba con su padre sobre cómo iban a reunir el dinero para pagar el alquiler de la semana siguiente. Recordaba la mañana en que se despertaron y encontraron sus muebles arrastrados fuera porque se habían vuelto a retrasar en los pagos. La vergüenza tenía una forma de alojarse profundamente en los corazones jóvenes, y en el corazón de Lily creó un dolor que nunca se curó del todo. Para ella, un hogar no era solo una estructura, sino un símbolo de todo lo que le habían negado: estabilidad, dignidad, seguridad. La edad adulta no trajo ningún milagro. Cuando cumplió 18 años, ya tenía varios trabajos solo para mantenerse a flote. Limpiaba edificios de oficinas antes del amanecer y luego se apresuraba a ir a una cafetería donde atendía a personas que nunca la miraban a los ojos. Y a veces, si la suerte lo permitía, ganaba unos dólares extra cuidando a vecinos ancianos por las tardes. Su trabajo era invisible, al igual que ella, se sentía a menudo. Se movía por la vida con rapidez y discreción, como si temiera que hacer ruido pudiera llamar la atención sobre lo frágil que era realmente su situación. Las relaciones eran un lujo que nunca pudo permitirse. Era difícil dejar entrar a alguien en tu vida cuando esa vida consistía en papel pintado, descascarillado y maletas que nunca se deshacían del todo. El amor requería un hogar real, donde dos personas pudieran construir algo juntas, y ella, por mucho que lo intentara, nunca había conseguido tener un lugar así. En cambio, soportaba alquileres a corto plazo y habitaciones compartidas, siempre consciente de que el techo que tenía sobre su cabeza pertenecía a otra persona, que alguien podía quitárselo y que solo la toleraban mientras pagara a tiempo. Su situación actual era típica de lo que su vida le había permitido: una habitación pequeña y deteriorada en una vieja pensión, con una cama que crujía ruidosamente cada vez que cambiaba de postura. Sus pocas pertenencias estaban apiladas en una esquina, unas encima de otras, porque simplemente no había suficiente espacio para colocarlas de otra manera. La cocina y el baño eran compartidos por demasiadas personas que tenían muy poco respeto por la limpieza. La privacidad era un mito, la paz era algo poco habitual, y sin embargo, cada vez que volvía del trabajo, cerraba la puerta delgada y mal aislada detrás de ella, y se decía a sí misma que tenía suerte de tener algo. Pero cada noche, antes de dormirse, imaginaba algo diferente. Los sueños llegaban suavemente, como si temieran perturbar su agotamiento. Se imaginaba un pequeño lugar lleno solo de las cosas que amaba, una ventana con cortinas que ella misma había elegido, una estantería con las pocas novelas que atesoraba, una maceta con flores que podía regar cada mañana, una puerta principal que solo se cerraba por dentro porque nadie más que ella tenía derecho a abrirla. No deseaba una mansión ni riquezas, deseaba pertenecer a algo. Solo eso le parecía un deseo imposible. La idea de que algún día pudiera tener un hogar propio flotaba como una estrella lejana, visible pero siempre fuera de su alcance. Ni siquiera se permitía hablar de ello en voz alta. Se esperaba que las personas como ella se conformaran con lo poco que tenían. Cada vez que pasaba por delante de una inmobiliaria, se detenía un segundo, lo justo para mirar los carteles brillantes que mostraban familias sonrientes y casas espaciosas. Luego se daba la vuelta antes de que el dolor en su pecho se hiciera demasiado intenso. Una tarde, después de un largo turno limpiando mesas y apilando platos en la cafetería, se sentó en un banco con un vaso de plástico con café barato. Se sentía agotada,
con los hombros pesados y el cuerpo dolorido como de costumbre. Alguien había dejado un periódico en el banco junto a ella, doblado por la mitad y con los bordes manchados. Normalmente no se habría molestado en leerlo, pero estaba demasiado cansada para moverse, así que lo puso en su regazo y dejó que sus ojos vagaran por la página. Un anuncio le llamó la atención, solo porque el título le pareció absurdo. Pequeña casa en venta, solo $1. Al principio, pensó que era una broma, un error de impresión, tal vez. Parpadeó, se inclinó hacia adelante y leyó la pequeña letra debajo del llamativo titular. La casa era real, aunque se describía como extremadamente pequeña y necesitaba algunos arreglos. Estaba situada a las afueras de la ciudad. El anuncio sonaba extraño, casi desesperado, pero cada palabra era oficial. Sin lugar a dudas, estaba en venta y costaba exactamente $1. Su corazón se aceleró inesperadamente. Lo leyó de nuevo, por tercera vez. Comprobó la dirección 2 veces, examinó los datos de contacto, esperando que se revelara el truco. $1. No tenía sentido. Nada en su vida había sido tan sencillo. Con $1 apenas se podía comprar una barra de pan, y mucho menos una casa. Sacudió ligeramente la cabeza, reprimiendo la tonta esperanza que brotaba en su pecho. La gente no regalaba casas de verdad. Tenía que haber algo más, algo oculto, algo que no cuadraba. Y sin embargo, ¿y si fuera verdad? La idea se coló silenciosamente en su mente y se negó a marcharse. ¿Y si era su única oportunidad? Se sentía ridícula solo por considerarlo. Se imaginó contándoselo a alguien. Se reirían en su cara, la llamarían ingenua, le recordarían que las mujeres pobres no tropezaban con oportunidades como esa. Pero había pasado tantos años diciéndose que no, apagando sus propias esperanzas antes de que lo hiciera el mundo, que de repente se sintió cansada de rendirse sin luchar. La idea permaneció en su mente durante días. Llevaba el recorte de periódico roto en su bolso y lo sacaba durante los descansos, como para asegurarse de que las palabras no habían cambiado. Buscó la dirección en su teléfono, tratando de encontrar pistas. Apenas dormía, ya que su imaginación se desbordaba, construyendo pequeños planos y posibles futuros, y cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que lo peor que podía pasar era simplemente recibir un no por respuesta. Ya había oído cosas peores en su vida. Así que una mañana, antes de que pudiera convencerse de lo contrario, reunió su valor, marcó el número del anuncio y concertó una cita para visitarla. Su voz tembló ligeramente mientras confirmaba la cita, pero una vez que terminó la llamada, sintió que algo cambiaba en su interior. Era una sensación que no había sentido en años, algo cálido, algo parecido a la expectación. Por supuesto, cuando la gente se enteró de que iba a haber una casa que costaba $1, las risas fueron inmediatas. Algunos sugirieron que era un cobertizo, otros bromeaban diciendo que tal vez era una caseta para perros. Un compañero de trabajo le preguntó si pensaba vivir dentro de una caja de cartón. A continuación, sus burlas le dolían, pero Lily hizo todo lo posible por ignorarlas. Hacía tiempo que había aprendido que si esperaba a que los demás creyeran en sus sueños, moriría antes de que se hicieran realidad. Más tarde esa semana, se presentó en la dirección que figuraba en el anuncio. La casa era realmente pequeña, apenas más ancha que un coche. La pintura estaba descascarillada y las ventanas llenas de polvo. Había algo solitario en ella, como una reliquia olvidada que había sido abandonada a la intemperie y al paso del tiempo. Parecía frágil, poco impresionante, y exactamente el tipo de lugar del que la gente se reiría. Sin embargo, a pesar de todo lo que no era, representaba algo precioso, una posibilidad. La contempló durante un largo rato, imaginándose a sí misma, abriendo la puerta principal cada día, entrando en un espacio que le pertenecía solo a ella, aunque fuera pequeño, aunque los demás nunca lo entendieran. Sintió que algo en su corazón se contraía con nostalgia. Aún no sabía que la casa guardaba secretos mucho más allá de lo que nadie podría haber imaginado. No podía imaginar que detrás de esas paredes desgastadas se escondía un mundo oculto a la espera de revelarse. Lo único que sabía era que se encontraba al borde de una decisión que podría cambiar toda su vida. Respiró hondo, enderezó los hombros y dio un paso adelante. En ese instante, un sueño que apenas se permitía creer comenzó a tomar forma, arraigado en la esperanza y en un solo dolor. Y aunque no tenía ni idea de lo que le esperaba dentro de aquella extraña casita, Lily sintió, quizás por primera vez en su vida, que el destino estaba finalmente dispuesto a abrirle una puerta. El día que regresó a la pequeña casa, le pareció casi irreal, como si sus pies la hubieran llevado a la vida de otra persona. El cielo estaba cubierto de densas nubes grises y una ligera llovizna empañaba el aire, haciendo que la estructura abandonada que tenía ante sí pareciera aún más pequeña y frágil. Sin embargo,
El corazón de Lily latía con fuerza, con una tranquila determinación que se negaba a dejarse ahogar por las dudas o el tiempo. Se quedó allí de pie un momento, agarrando la correa de su gastado bolso, recordándose a sí misma que había llegado hasta allí, más lejos de lo que nadie creía que podría. Observó cada detalle imperfecto, los escalones de hormigón agrietados, la puerta principal que parecía demasiado estrecha para una persona adulta, los números descoloridos de la dirección, clavados torcidamente en el marco. Este era el lugar al que pretendía llamar hogar. Se reunió con una representante de la agencia que gestionaba la venta, una mujer enérgica e inexpresiva que trataba todo el proceso como un trámite trivial, algo que apenas merecía el esfuerzo. No hubo sonrisas, ni felicitaciones, ni calidez de ningún tipo, solo la fría realidad de las firmas, las iniciales y las cláusulas legales. La mujer dejó los documentos sobre una mesa plegable dentro de una pequeña oficina que olía a café rancio y polvo. Al principio, las manos de Lily se cernieron indecisas sobre el contrato, temerosas de que algo la detuviera en el último momento. Pero tan pronto como el bolígrafo tocó el papel, sintió una descarga de adrenalina y su firma fluyó con confianza por la página. Contra todas las expectativas, las suyas y las de los demás, la casa era suya. El dólar que entregó parecía absurdo comparado con la importancia de la... Era una sola moneda, ligeramente deslustrada, que descansó brevemente en la palma del representante antes de desaparecer en un cajón. Fue la transacción financiera más pequeña de la vida de Lily, y sin embargo, la más monumental. Cuando el formulario final fue sellado y notariado, le entregaron una llave sencilla y rayada que apenas parecía capaz de abrir el futuro. La miró fijamente durante un largo rato, sintiendo su peso, dándose cuenta de que sentía algo más que el metal presionando su piel. Era una posibilidad, era la propiedad. Por primera vez en su vida, no debía el alquiler, no temía el desahucio. No temblaba ante la idea de que llamaran a la puerta en mitad de la noche. Tenía algo que le pertenecía, aunque fuera pequeño, aunque fuera objeto de burlas, era suyo. Entrar en la casa por primera vez como propietaria debería haber sido triunfal, pero en cambio el interior la recibió con una austeridad casi dolorosa. Había una sola habitación, con un pequeño hueco que intentaba servir de cocina. Las tablas del suelo estaban rayadas y descoloridas, como si décadas de pisadas hubieran pasado antes que las suyas. Las paredes eran lisas, con desconchones en algunos lugares, desgastadas por el abandono. Una única ventana dejaba entrar una luz tenue y aguada que apenas llegaba a los rincones de la estancia. Era como si la casa contuviera la respiración, sin saber si estaba preparada para volver a ser habitada. Caminó despacio, con cuidado, como si temiera romper la frágil cosa que el destino había puesto finalmente en sus manos. Apoyó la palma de la mano contra la fría pared y se quedó en silencio durante un momento. No era gran cosa. Para cualquier otra persona, era casi nada. Pero para ella, esa pequeña y desgastada habitación era una victoria mayor que cualquier riqueza que hubiera conocido jamás. El mundo exterior, sin embargo, se negaba a verlo así. La noticia de la compra se difundió rápidamente, como suelen hacer los chismes. Los vecinos observaban desde sus porches y ventanas, con sonrisas burlonas y voces bajas. La gente la señalaba cuando pasaba, susurrando comentarios que no se molestaban en ocultar. Les parecía divertidísimo que una mujer adulta comprara voluntariamente algo tan pequeño, tan ridículo, tan por debajo de su idea de comodidad. Algunos le preguntaban dónde pensaba dormir, acurrucada como un gato en medio del suelo. Otros bromeaban diciendo que la casa se volaría con un viento fuerte y que tendría que perseguirla por la calle. Para ellos, su nuevo hogar no era más que un chiste. Su diversión era cruel y desconsiderada. Nunca pensaron en lo mucho que sus palabras podían herir a alguien cuya vida ya estaba marcada por las heridas. Pero Lily se mantuvo aparentemente tranquila, negándose a darles la satisfacción de verla retroceder. Había soportado peores humillaciones a lo largo de los años. Si la risa era el precio de la esperanza, la soportaría con gusto. La mudanza se llevó a cabo en silencio, sin fanfarria, sin que nadie le ofreciera ayuda. Hizo varios viajes de ida y vuelta con sus pocas pertenencias, una sola maleta con ropa, una pequeña caja con platos, un par de mantas dobladas y una pequeña fotografía enmarcada de su madre sonriendo en tiempos mejores. Subió cada objeto por las escaleras y lo llevó a la casa, colocándolo con cuidado en su nuevo hogar. El espacio absorbía tan pocas de sus pertenencias que casi parecía no haber cambiado. Puede que fuera diminuto, pero por una vez tenía espacio más que suficiente dentro de su antigua pensión. Nadie se despidió. Nadie se dio cuenta siquiera de que se había ido. Dejó la llave en la encimera astillada cerca de la puerta y salió sin mirar atrás. El aire exterior le parecía diferente en la piel,
más ligero, más limpio, casi festivo. Le gustaba pensar que el universo también había estado esperando en silencio este momento. Cuando se instaló en la pequeña casa, los retos prácticos se hicieron evidentes de inmediato. El techo goteaba ligeramente cuando llovía. Las viejas tuberías crujían cada vez que se lavaba las manos. La estufa hervía a fuego lento, protestando incluso contra la tarea más sencilla de cocinar. Pero ninguno de esos problemas la asustaba como lo hacía antes la idea del fracaso. Había sobrevivido a incomodidades mucho mayores y ahora no trabajaba para el beneficio de un casero, sino para su propio futuro. Cada clavo que clavaba, cada rincón que barría, cada ventana que limpiaba se sentía como una declaración. Yo pertenezco aquí. Aún así, el mundo exterior no dejaba de burlarse de ella. La gente seguía deteniéndose para mirar la casa de $1, sacudiendo la cabeza con exagerada lástima. Ella escuchaba comentarios lanzados al aire con indiferencia, comentarios que daban por sentado que era demasiado tonta para comprender sus implicaciones. No podían imaginar que aquella pequeña estructura contuviera más de lo que sus ojos veían. Ya la habían juzgado sin valor, y por extensión, la juzgaban a ella de la misma manera. Sin embargo, a pesar de su crueldad, Lily comenzó a sentir que algo nuevo florecía en su interior, algo poderoso y sorprendente: orgullo. Al principio era débil, como una semilla cautelosa que intentaba abrirse paso a través de un suelo duro. Cada vez que introducía la llave en la cerradura, cada vez que cruzaba el umbral, la semilla crecía un poco más. Sí, la casa era pequeña, sí, el mundo se reía, pero la puerta se cerraba detrás de ella por su propia mano, no por la de nadie más. Estas paredes, por finas que fueran, ahora solo contenían su historia. En las noches tranquilas, el sueño la encontraba con más suavidad que antes. A veces se quedaba despierta, escuchando los suaves crujidos de la casa asentándose en la oscuridad e imaginando qué secretos podría esconder un lugar tan peculiar. Había oído que las casas más antiguas que esta a veces contenían sorpresas olvidadas, cubículos ocultos, compartimentos invisibles, extraños detalles de diseño dejados por constructores creativos o propietarios excéntricos. Con cada día que pasaba, su curiosidad se fortalecía. Había pequeños indicios, casi imperceptibles, de que la casa no era tan normal como parecía. Una junta a lo largo de la pared que no coincidía con la construcción. Un extraño sonido hueco cuando golpeaba ciertas secciones del suelo. Discretos pestillos metálicos escondidos en las esquinas que parecían innecesarios. Al principio los descartó, demasiado concentrada en instalarse como para fijarse en las rarezas, pero su mente los retuvo en silencio, almacenándolos como piezas de un rompecabezas a la espera de ser encajadas. El cansancio hacía que los días se le mezclaran, pero poco a poco empezó a establecer una rutina: levantarse temprano, trabajar duro, volver a casa, ordenar sus pensamientos, hacer pequeñas mejoras donde podía. No era glamuroso, pero era un progreso, y, a diferencia de todo lo que había conocido antes, su progreso se quedaba con ella. No se lo podía quitar un aviso deslizado bajo la puerta, o un casero golpeando furiosamente la pared a medianoche. Aún así, no era fácil ignorar las miradas que la seguían a todas partes. Algunos vecinos se detenían frente a su casa, fingiendo mirar sus teléfonos o admirar sus jardines, mientras en realidad espiaban descaradamente hacia sus ventanas. Si salía a barrer la acera o a traer la compra, los chismes se intensificaban. No podían comprender que alguien pudiera elegir voluntariamente un espacio tan pequeño. Esperaban que fracasara. Esperaban que, al final, se rindiera a la vergüenza y se marchara. Pero Lily no se marchó. No solo porque no tenía a dónde ir, sino porque por fin había encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Algo para ella misma. Para la niña que, hacía mucho tiempo, había dormido en casas de extraños y había rezado por estabilidad. Algo para la mujer que había derramado su energía en un mundo implacable sin recibir nada a cambio. Puede que la casa fuera pequeña, pero en su corazón era enorme. Aún no sabía que la casa tenía una profundidad mucho mayor de lo que nadie podía imaginar. Aún no sabía que se transformaría en algo magnífico, desafiando todas las suposiciones, todas las bromas crueles. No sabía que las risas serían sustituidas algún día por el asombro. Lo único que sabía era que había dado el primer paso audaz hacia una vida en la que por fin el suelo bajo sus pies era suyo. Y mientras se quedaba dormida una noche, escuchando el golpeteo rítmico de la lluvia contra el techo, una extraña sensación la invadió, como si la casa, con todos sus misterios, estuviera esperando a que ella la mirara más de cerca. La sensación de un espacio oculto, de maravillas por descubrir, latía suavemente a través de las paredes. Había algo allí, escondido bajo la superficie de lo ordinario.
La burla del mundo no podía ahogar la verdad que despertaba lentamente dentro de esas paredes. Este pequeño lugar aún no había terminado de revelarse. La historia de la casa y de Lily apenas estaba comenzando. Las primeras noches en la pequeña casa fueron extrañamente silenciosas. Lily había pasado tantos años rodeada del caos impredecible de los espacios compartidos que la quietud le resultaba inquietante, casi espeluznante. En la pensión que acababa de dejar atrás, siempre había pasos arriba, gritos a través de las paredes, discusiones en el pasillo, portazos hasta altas horas de la noche. Aquí, los únicos sonidos eran el ocasional crujido de la madera vieja, adaptándose a los cambios de temperatura, y el viento rozando suavemente el revestimiento. La paz debería haber sido reconfortante, pero al principio solo amplificaba sus pensamientos, obligándola a enfrentarse a todas las dudas que había intentado ignorar con tanto empeño. Cada mañana se despertaba temprano, con la habitación aún envuelta en una suave oscuridad, y se deslizaba al exterior, a un mundo que apenas se fijaba en ella. Su rutina laboral no cambió. Seguía corriendo de un trabajo a otro, limpiando suelos que otros ensuciaban, sirviendo comidas a personas que apenas reconocían su presencia. Pero cada noche volvía a algo que por fin era suyo. Girar la llave en la cerradura le producía una pequeña sacudida de orgullo cada vez. El día podía haber sido agotador o cruel, pero la casa estaría allí esperándola, silenciosa y leal. Sin embargo, una vez que cerraba la puerta tras de sí, la realidad le recordaba que ser propietaria de una casa, aunque fuera pequeña y destartalada, conllevaba responsabilidades a las que no estaba acostumbrada. La casa era vieja y requería una atención constante. La primera gotera que descubrió estaba en la esquina de la cocina, cuando un goteo constante la despertó en mitad de la noche, golpeando rítmicamente en un bol que había colocado debajo. La calefacción chisporroteaba más de lo que calentaba, y cada vez que abría el grifo, contenía la respiración, rezando para que las tuberías aguantaran. Se encontró gastando el poco dinero que tenía en reparaciones básicas, tubos de sellador, tiras aislantes baratas, bombillas para sustituir a las que parpadeaban de forma inquietante. Estas molestias podrían parecer insignificantes para otra persona, pero para Lily, que había gastado cada dólar con la precisión de alguien aterrorizado por perderlo todo, eran una pesada carga. Aún así, con cada pequeña reparación, sentía una nueva sensación de independencia. La casa estaba mejorando gracias a sus manos, no a las de otra persona. Sus vecinos no desaparecieron, ni tampoco sus escaleras o sus burlas susurradas. Algunos incluso reducían la velocidad de sus coches al pasar, como si observaran una extraña atracción al borde de la carretera. Sus sonrisas burlonas le recordaban constantemente la historia que habían escrito para ella, la mujer tonta, que compró una casa demasiado pequeña para vivir. Esperaban que sucumbiera a la presión de empacar sus pertenencias y admitir la derrota, pero ella pasaba junto a ellos, con la mirada fija, sin darles nunca la satisfacción de ver las heridas que le infligían. Los fines de semana, intentaba hacer que el pequeño espacio fuera realmente habitable, pero el progreso era dolorosamente lento. Reorganizaba los muebles constantemente, buscando cualquier configuración que le diera más espacio para respirar. La única habitación parecía encogerse con cada intento. Una pequeña cómoda hacía que el espacio se sintiera estrecho. Una silla se convertía en un estorbo. Incluso el colchón, empujado cuidadosamente contra la pared, parecía demasiado grande. Algunas noches, se sentaba con las piernas cruzadas en el suelo, mirando las paredes y preguntándose si simplemente había cambiado una forma de dificultad por otra. Sin embargo, a pesar de todas las dificultades, empezó a notar que la casa ocultaba algo, como un secreto que esperaba bajo la superficie de la realidad cotidiana. Una tarde, después de un día especialmente agotador en el trabajo, se le cayeron las llaves cerca de la esquina de la habitación. Cuando se arrodilló para recogerlas, su mano rozó lo que parecía un borde metálico debajo de una tabla suelta. Curiosa, presionó suavemente y sintió que la tabla se movía ligeramente. Su corazón latía con fuerza mientras la levantaba lo suficiente como para revelar un espacio estrecho y hueco debajo. Estaba vacío. Solo era una bolsa de aire oscuro, pero su existencia la intrigaba. ¿Por qué construir un espacio oculto tan pequeño y preciso si no era para algún propósito? Después, golpeó ligeramente las tablas del suelo y las paredes, escuchando atentamente la diferencia en el sonido. Algunas zonas resonaban de forma extraña, lo que sugería que había espacios vacíos detrás de ellas. Las juntas entre algunas tablas eran demasiado intencionadas, demasiado estratégicas, para ser solo resultado del paso del tiempo o del desgaste. Se fijó en un pequeño pestillo cerca de la base de la pared, parcialmente oculto bajo una capa de pintura desconchada. Cuando tiró de él, apenas se movió, bloqueado o atascado por el paso del tiempo.
El descubrimiento le provocó una emoción que se sumó a su agotamiento. Era el primer indicio de que la casa podría no ser lo que todos suponían. Pero los días seguían mezclándose, llenos de rascado, lavado, remiendos y colapsos en la cama con músculos doloridos y ojos cansados. A veces se quedaba despierta preguntándose si estaba idealizando las rarezas de la casa para distraerse de sus dificultades, y si todas estas peculiaridades fueran solo signos de mala construcción y negligencia, y si sus esperanzas fueran solo fantasías a las que se aferraba para soportar la realidad de poseer una casa que parecía demasiado pequeña para contener un futuro. Al mismo tiempo, un instinto profundo le susurraba que esta casa había sido diseñada deliberadamente, construida con una intención que ella apenas había comenzado a descubrir. Cada vez que notaba otra característica inusual, ese instinto se hacía más fuerte. Había juntas que no llevaban a ninguna parte. Cierres magnéticos incrustados, detrás de lo que parecían paneles normales, pequeños clics bajo sus dedos, cuando presionaba a lo largo de los bordes de ciertas paredes. Comenzó a darse cuenta de que el tamaño reducido de la casa podría ser una ilusión cuidadosamente elaborada. Aún así, se guardó esas sospechas para sí misma. Lo último que quería era dar a nadie más razones para ridiculizarla. Ya era objeto de demasiada atención no deseada. Cuando la gente le preguntaba cómo le iban las cosas, ella respondía simplemente, bien. Esa sola palabra protegía su corazón del juicio ajeno y custodiaba la frágil esperanza que comenzaba a florecer en su interior. En el trabajo notó un cambio en su propia postura. Se mantenía un poco más erguida, incluso en los días en que el cansancio le pesaba en las extremidades. Saber que volvería a un lugar que le pertenecía cambió su percepción de todo lo demás. Los viajes en autobús le resultaban un poco menos agobiantes. Las largas jornadas le parecían más llevaderas. Tenía una razón para seguir adelante. Una tarde, mientras fregaba la suciedad de las paredes para prepararlas para pintarlas, su trapo se enganchó en el contorno difuso de algo parecido a un panel. Se inclinó para acercarse, quitó el polvo y descubrió una sutil forma rectangular oculta tras capas de pintura descolorida. Era casi invisible a menos que se mirara de cerca, pero ahora que lo había visto, no podía dejar de verlo. Su pulso se aceleró. Presionó a lo largo de los bordes. El panel no se movió, pero podía sentir la promesa de movimiento debajo de él. Esa noche se acostó en la cama, completamente despierta mirando al techo. La emoción que intentaba reprimir comenzó a latir con fuerza en sus venas. La pequeña y destartalada casa que había comprado por $1 estaba cambiando. No físicamente, al menos todavía no, pero su percepción de ella estaba cambiando, redefiniendo los límites de lo que creía posible. La casa permanecía en silencio a su alrededor, conteniendo la respiración en la oscuridad igual que ella. En la quietud, sintió algo en lo que no se había atrevido a creer durante años: expectación. Era como si la casa hubiera estado esperando a alguien que no la descartara como una broma, alguien que mirara más allá de las apariencias en lugar de reírse de su exterior. Parecía sentir que su nueva propietaria estaba lista para empezar a descubrir sus secretos. Y Lily sabía con una certeza que incluso a ella le sorprendía que estaba preparada. El mundo exterior podía seguir ridiculizándola. Podían poner los ojos en blanco y negar con la cabeza, seguros de su superioridad, pero nunca habían entrado en su casa. Nunca habían presionado con los dedos las paredes y sentido el latido de la artesanía oculta bajo la pintura. Inhaló lentamente, con una sonrisa tranquila en los labios, en la oscuridad. Pensaban que había comprado una caja. No tenían ni idea de lo que estaba a punto de descubrir. La pequeña casa, aquella de la que todos se burlaban, esperaba para mostrarle que lo pequeño era solo el principio. Los días siguientes estuvieron llenos de una electricidad silenciosa, una atención que zumbaba bajo la rutina diaria, como una cuerda secreta esperando a ser tocada. Lily se encontró estudiando cada centímetro de la casa con una nueva intención. Lo que antes le parecía simplemente desgastado y estrecho, ahora le parecía sospechosamente intrincado. Donde otros veían decadencia, ella percibía diseño. El cansancio del trabajo seguía ahí, pero la curiosidad hacía que sus movimientos fueran más ligeros y su mente más aguda. Incluso cuando llegaba a casa arrastrando los pies después de un turno de 14 horas, dejaba caer su bolso junto a la puerta y se arrodillaba para inspeccionar una junta en el suelo, una unión en la pared o una estrecha ranura en el techo. La pequeña casa ya no le parecía completamente inmóvil, le parecía viva. Una noche, cogió una pequeña linterna y presionó suavemente la forma rectangular que había notado antes. Sus dedos se movieron a lo largo del contorno, sintiendo una leve acidez bajo una capa de pintura. Presionó con más fuerza. Algo hizo clic, un suave sonido mecánico que la sobresaltó más de lo que debería.
El panel se desprendió ligeramente de la pared. Su pulso retumbaba en su pecho, mientras encajaba las yemas de los dedos en el hueco y tiraba con cuidado. El panel se abrió como una puerta estrecha, revelando una cavidad oscura más allá. Por un momento, solo pudo mirar. Esto era imposible. No había razón para que hubiera espacio detrás de esa pared, no si la casa era tan pequeña como sugería el exterior. Levantó la linterna y la apuntó hacia la abertura. Un pequeño pasadizo se extendía hacia el interior, apenas lo suficientemente ancho como para que ella pudiera arrastrarse. Dudó, sin saber si debía celebrarlo o huir, pero la duda duró solo un instante antes de que la curiosidad se impusiera. Esa fuerza silenciosa e insistente la empujó hacia adelante. Se deslizó dentro de rodillas, con el haz de luz de su linterna temblando ligeramente mientras se movía. El polvo se elevó en el aire, brillando como granos de plata. El pasadizo descendía en una suave pendiente, con las paredes revestidas de vigas de madera que parecían inesperadamente robustas y bien conservadas. Después de unos metros, el estrecho túnel se ensanchó hasta convertirse en una habitación compacta pero adecuada. Era más grande que toda la casa visible en la superficie. Lily se quedó paralizada donde estaba arrodillada, con la respiración entrecortada. ¿Cómo podía existir esto? ¿Cómo podía esconderse un espacio así debajo de una estructura tan pequeña que casi parecía un cobertizo? Observó la habitación lentamente, dejando que la luz desvelara su secreto. El suelo era liso y las paredes estaban muy limpias. Había estanterías empotradas en los laterales, vacías pero bien construidas. En una esquina, una estructura plegada le llamó la atención. La tocó con cautela y notó metal bajo la capa de polvo. Tiró suavemente y el objeto se desplegó, hasta convertirse en un pequeño escritorio con ingeniosas bisagras que le permitían retraerse en la pared. Lo miró con los ojos muy abiertos, maravillada de cómo algo tan funcional podía disimularse tan fácilmente. Una oleada de incredulidad la invadió. Todas esas voces burlonas de la calle de arriba, si pudieran ver lo que ella estaba viendo ahora, se obligó a seguir explorando, arrastrándose más adentro de la habitación oculta. Su haz de luz se posó en otra junta de la pared, otro panel, lo presionó y se deslizó suavemente hacia un lado, revelando una escalera escondida en su interior. Una escalera en una casa que, según toda lógica, nunca debería haber permitido tal cosa. Las escaleras eran estrechas y empinadas, pero resistentes. Sin permitir que el miedo la detuviera, subió. A medida que ascendía, el espacio se abrió a otra habitación. Esta era más amplia, más alta y tenía una pequeña ventana en lo alto de la pared. Cuando se acercó a la ventana, se dio cuenta de que daba a la parte trasera del terreno, colocada ingeniosamente, de tal manera que cualquiera que estuviera fuera la habría confundido con parte de la propiedad vecina, o tal vez no la habría notado en absoluto. La ventana enmarcaba una franja de cielo y copas de árboles que nunca había podido ver desde el suelo. El aire aquí era más fresco. Las paredes estaban hechas de una madera cálida que reflejaba suavemente la luz. Una pared estaba cubierta de cajones empotrados, con tiradores empotrados y casi invisibles. Abrió uno al azar y lo encontró vacío, pero se maravilló de la precisión de la ingeniería. No era el trabajo de alguien que había construido una estructura a toda prisa para que funcionara a duras penas. Era belleza envuelta en utilidad, un tesoro escondido disfrazado de nada. Entonces se dio cuenta de que esta casa había sido diseñada por alguien brillante, alguien que creía que el espacio no era una cuestión de tamaño sino de ingenio, alguien que se preocupaba profundamente por transformar las limitaciones en ventajas. Se sentó en el suelo de la habitación oculta de arriba, con la linterna apoyada en la rodilla y el pecho subiendo y bajando rápidamente. El mundo de arriba, las risas, la condescendencia, los juicios rápidos le parecían lejanos, casi imaginarios. Aquí abajo existía la verdad. Aquí abajo, ella era más de lo que ellos pensaban de ella. Había tomado una decisión que todos se burlaban, y esa decisión la había llevado a la maravilla. En ese momento, se permitió imaginar el futuro de nuevo. ¿Qué más podría estar escondido dentro de estas paredes? ¿Podría haber una cocina más funcional que la pequeña alcoba de arriba? ¿Un lugar para una cama que no hiciera que la casa se sintiera estrecha? ¿Espacio para invitados? ¿Espacio para guardar pertenencias que nunca se había atrevido a tener? Por primera vez, se atrevió a sentir todo el peso de la promesa de la casa. Este hogar era más de lo que jamás había esperado. Era una oportunidad para construir una vida que no estuviera definida por la escasez. Pasó los días siguientes continuando su exploración. Dedicó cada minuto libre a examinar el esqueleto de la casa, con una fascinación que rayaba en la obsesión. Descubrió otra escalera oculta que se plegaba perfectamente en el techo de la nueva habitación y, encima de ella, un altillo que fácilmente podía convertirse en un dormitorio.
El altillo tenía paredes inclinadas, pero suficiente altura para moverse cómodamente. Otro panel en la esquina conducía a un pequeño rincón, perfecto para leer o simplemente retirarse del mundo. Parecía como si la casa se fuera desplegando habitación por habitación, creciendo desde el interior hacia el exterior en un milagroso desafío a su diminuto exterior. Más paneles revelaban compartimentos ingeniosamente disimulados. Un espacio de almacenamiento, bajo el suelo, lo suficientemente profundo como para esconder maletas o ropa de temporada, una estrecha despensa extraíble que hacía que la cocina original pareciera vergonzosamente incompleta en comparación, incluso pequeños cubículos para artículos que aún no poseía. Había ganchos que se deslizaban fuera de las paredes y se retraían suavemente cuando no se necesitaban, rieles para colgar cosas que desaparecían en limpias ranuras de madera, elegantes componentes de madera, elaborados con meticuloso detalle. A medida que descubría cada nuevo secreto, se encontraba riendo suavemente con incredulidad, y la alegría se apoderaba de su expresión con más libertad que en años. Había pasado tanto tiempo encogiéndose para adaptarse al diminuto espacio que el mundo le permitía, que encontrar un lugar donde el espacio se expandía le parecía un milagro hecho solo para ella. Su confianza floreció y se extendió como la cálida luz del sol en su pecho. Se comportaba de manera diferente en la ciudad, incluso cuando escuchaba las mismas bromas crueles, de las mismas voces desconsideradas, si tan solo supieran. Sus burlas perdieron su aguijón, reemplazadas por el placer privado de poseer un conocimiento demasiado valioso como para compartirlo con alguien que no lo merecía. Por la noche, se acostaba en su cama improvisada en la habitación secreta superior, en lugar de en la sencilla de arriba, observando el tenue resplandor exterior a través de la ventana ingeniosamente oculta. Sus ojos seguían los ángulos de la madera, las suaves curvas de los muebles empotrados, la asombrosa artesanía que alguien había volcado en cada centímetro de este lugar. A menudo se preguntaba por el diseñador, el arquitecto que había soñado la estructura hasta hacerla realidad, y por qué se había descartado y abandonado tanta brillantez. Se prometió a sí misma que encontraría las respuestas. Pero primero seguiría descubriendo cada centímetro oculto. Reclamaría a estos espacios como propios, convirtiendo el misterio en recuerdo. Cada descubrimiento calmaba una parte de su corazón que había estado herida desde la infancia, el lugar donde la pérdida y la falta de hogar habían dejado profundas cicatrices. Una noche, mientras ajustaba una de las paredes correderas recién descubiertas, encontró una pequeña marca grabada cerca del marco, la firma del arquitecto. Era sencilla, elegante y llena de orgullo. Su pulgar rozó las letras talladas una y otra vez, como si tocar el nombre hiciera que el arquitecto se sintiera un poco menos olvidado. Susurró en la oscuridad, no con tristeza, sino con gratitud. Gracias, dijo, con la voz temblorosa por la emoción que había reprimido en silencio durante demasiado tiempo. Allí abajo, en las habitaciones ocultas, rodeada de una obra brillante que había pasado desapercibida para el mundo, Lily ya no era la mujer que veían los demás, la mujer que había comprado una excusa de $1 por una casa. Era alguien que vivía en el corazón de una obra maestra secreta. Por encima de ella, el mundo burlón permanecía inalterado por ahora, pero pronto supo que todo cambiaría porque solo estaba al principio. La casa le había revelado sus primeros secretos, y muchos más esperaban en las paredes, esperando a que los ojos adecuados los vieran. Estaba lista para descubrirlos todos, y cuando llegara el momento, el mundo ya no se reiría. Cada nuevo descubrimiento cambiaba no solo la casa, sino a la propia Lily. Lo que antes le parecía un compromiso, ahora le parecía una revelación que se desarrollaba por etapas, un rompecabezas construido para recompensar la paciencia y la imaginación. Después de descubrir las habitaciones y pasadizos ocultos, pasaba las tardes inspeccionando cada superficie con silenciosa reverencia. Esta casa ya no era solo un refugio, era una obra de arte disfrazada de simplicidad, y cuanto más aprendía, más se daba cuenta de que apenas había arañado la superficie de lo que era posible dentro de esas paredes. La primera gran transformación comenzó en lo que antes creía que era la única habitación. Ahora que sabía que era solo una pequeña parte de toda la estructura, la abordó con una mirada diferente. La estrecha cocina con alcoba de repente parecía un espacio temporal. Una noche, mientras trabajaba para limpiar y comprender mejor la mecánica, detrás de los paneles deslizantes y los muebles plegables, tiró de una viga horizontal cerca del techo. La viga se movió ligeramente y luego descendió suavemente como un puente levadizo, desplegándose en una segunda superficie que se conectaba con la encimera existente. La transformación reveló una encimera completa, robusta y elegante, que duplicaba el espacio de trabajo en un instante. Debajo de la encimera,
Unos pestillos ocultos liberaron una despensa larga y delgada que se deslizaba hacia afuera sobre silenciosos rieles metálicos, presentando estantes y estantes de almacenamiento, que ella nunca supo que estaban allí. Sintió que se le cortaba la respiración. No solo era ingenioso, era precioso. Cada pieza encajaba a la perfección en su sitio, como si la cocina hubiera sido diseñada por alguien obsesionado con maximizar el espacio sin sacrificar la comodidad. Cuando pasó los dedos por la veta de la madera, sintió la artesanía en cada detalle. No se trataba de un experimento barato. Uno a uno, los nuevos componentes se revelaron, haciendo que la cocina pasara de ser un rincón estrecho para sobrevivir a un espacio culinario totalmente funcional. Encontró compartimentos para los utensilios de cocina, un cajón oculto para los cubiertos, e incluso un bloque deslizante que se extendía hasta convertirse en una pequeña mesa de comer. Una delgada puerta de armario, que supuso que no contenía más que una escoba, se abrió para revelar un frigorífico delgado que zumbaba silenciosamente al encenderlo. Todo había estado esperando, inactivo hasta que fue descubierto y activado. Sus ojos brillaban con asombro. La casa seguía ofreciéndole momentos como ese. Momentos en los que solo podía susurrar al aire vacío, como si agradeciera a algún arquitecto invisible por creer que incluso las casas pequeñas merecían el lujo. Las habitaciones ocultas debajo la habían sorprendido con su existencia, pero ahora las exploraba más profundamente, aprendiendo cómo cada espacio estaba diseñado no solo para existir, sino para servir. La primera cámara oculta que había descubierto, aquella en la que se había arrastrado con tanta cautela, contenía más que estantes y muebles plegables. Detrás de un panel deslizante, encontró un cuarto de baño compacto, un cuarto de baño real con una ducha que se desplegaba hacia afuera como una flor de acero en flor. El lavabo se deslizaba desde debajo de un panel que, al desplegarse, hacía las veces de espejo, y el inodoro estaba perfectamente integrado en una estructura que se cerraba herméticamente cuando no se utilizaba. Cuando todo estaba guardado, la habitación parecía un espacio de almacenamiento normal, pero cuando se abría, revelaba una comodidad que no se había atrevido a esperar. El día que entró por primera vez en la ducha, lloró en silencio, dejando que el agua caliente le corriera por la cara y los hombros como si pudiera lavar años de tensión. Ya no tenía que compartir el baño con extraños. Ya no tenía que suplicar por un poco de decencia, ni apresurarse a hacer sus necesidades por miedo a que alguien llamara a la puerta. Aquí era respetada por las paredes, por los accesorios, por la mente considerada que había construido este santuario. El cuarto de baño le parecía la prueba definitiva de que no solo había escapado de su pasado, había llegado a un lugar que merecía la pena. El descubrimiento del loft de arriba fue igualmente transformador, donde otros solo veían una extraña habitación en forma de cuña. Ella vio un refugio. Colocó su colchón bajo el techo inclinado e instaló una suave luz de lectura cerca de la ventana oculta. El loft se convirtió en su refugio nocturno, donde podía contemplar el cuadrado de cielo que brillaba débilmente bajo la luz de la luna. Al amanecer, los rayos del sol se filtraban a través del estrecho cristal, bañando el techo de madera con un cálido tono dorado, haciéndola sentir como si se despertara dentro de un amanecer secreto creado solo para ella. Debajo del altillo, se revelaron otros compartimentos a medida que aprendía el lenguaje de la casa. Una ligera hendidura, que indicaba que se podía presionar un panel, las bisagras ocultas que delataban el contorno de un nuevo descubrimiento. En uno de esos espacios encontró lo que solo podía describirse como un invernadero en miniatura. La estructura contaba con paneles transparentes inclinados para captar la luz natural a través de aberturas exteriores ingeniosamente ocultas. Colocó allí su primera planta, un pequeño brote frondoso que había comprado con el dinero de sus propinas. Ver cómo se adaptaba a su nuevo hogar, rodeada por el suave resplandor de la luz del sol, que se filtraba a través de las paredes, le proporcionó una sensación de paz que nunca había conocido. El invernadero la llenó de sueños de más verdor, de hierbas frescas para cocinar, de delicadas flores que podría cuidar con esmero. Era como si la casa la invitara a cultivar algo hermoso, a hacer crecer la vida dentro de sus paredes ocultas, al igual que ella misma estaba creciendo. Cada nueva característica que desbloqueaba hacía que el espacio se sintiera más grande, increíblemente más grande, hasta que el mundo superior, el que la juzgaba, comenzó a parecer más pequeño en comparación. Su casa ya no pertenecía a la categoría de casas diminutas. Pertenecía a algo completamente diferente, una estructura donde las limitaciones solo existían si uno decidía no explorar más a fondo. Los muebles, incluso cuando estaban plegados, tenían elegancia. La madera brillaba con tonos ricos, marrones cálidos y dorados melosos, lo que sugería materiales caros. Cada mecanismo parecía construido con precisión y cariño,
como si al fabricante le importara cómo se sentiría el futuro propietario al utilizarlo. Incluso el aire del interior se sentía diferente a medida que ella devolvía la vida a cada habitación olvidada. La arquitectura oculta parecía ansiosa por volver a respirar, como si la casa reconociera su presencia y respondiera con gratitud desvelando más maravillas. En un raro momento de pausa, se paró en el centro de su hogar reinventado, girando lentamente mientras contemplaba la transformación. Cada espacio ahora fluía hacia el siguiente, como las cavidades de un corazón, diseñado para nutrir sueños en lugar de bombear sangre. Cada puerta que abría revelaba potencial. Cada rincón que exploraba susurraba posibilidades. Limpió las superficies hasta que brillaron, reparó los pequeños daños dejados por el tiempo, y trajo mantas suaves, almohadas y pequeños tesoros personales para dar calidez a los espacios. A medida que cada habitación ganaba su toque, la casa comenzó a sentir vida de nuevo. Ya no estaba olvidada, era amada. Incluso las acciones más simples se convirtieron en actos de triunfo. Cocinar el desayuno en la estufa ingeniosamente revelada se sentía como una celebración. Colocar su plato en una mesa que desaparecía con un suave empujón la hacía sentir mareada. Lavar los platos y usar el agua que no pertenecía a ningún propietario la llenaba de orgullo. Se movía descalza por las habitaciones, sintiéndose arraigada en un espacio que finalmente la acogía. Por primera vez en su vida, no solo sobrevivía, sino que vivía. Todas las noches, recorría los niveles ocultos de su hogar como si los redescubriera, deslizando la mano por la madera lisa y el metal pulido. Se maravillaba de lo perfectamente que encajaba todo, de cómo el sueño de una mujer y el genio de un arquitecto habían colisionado en un lugar que la mayoría de la gente solo veía con ridículo. A veces se preguntaba cómo reaccionarían esos vecinos si lo supieran. Se imaginaba sus ojos muy abiertos, su silencio atónito, su incredulidad. Imaginaba el momento en que sus burlas se disolverían en asombro, pero nunca se dejaba llevar por la amargura. En cambio, sentía una extraña compasión por aquellos que solo medían el valor por lo que podían ver en la superficie. Nunca habían aprendido a mirar más allá. Ella sí. Y como miraba más allá, había descubierto no solo una casa extraordinaria, sino también la dignidad que había anhelado toda su vida. La casa, que antes se consideraba una simple broma, se había convertido en su palacio secreto. Un palacio inteligente, cálido, sostenible y rebosante de potencial. Era un testimonio de la imaginación. Era una declaración contra aquellos que creían que el lujo solo podía existir en lo grandioso y lo obvio. Aquí, en este milagro de madera e ingenio, una mujer que había sido ignorada toda su vida encontró un espacio para expandir su alma. Las paredes ya no le parecían estrechas, el techo ya no le oprimía. El mundo exterior podía seguir siendo cruel, pero dentro de esta casa, por fin tenía todo lo que necesitaba, y sentía que la casa aún no había revelado todo lo que podía ofrecer. Todavía había paneles que no había pulsado, espacios en los que no se había metido, mecanismos que no había activado. El misterio aún no había terminado, y ella estaba impaciente porque llegara el día siguiente. A medida que la casa florecía dentro de sus modestas paredes, la confianza de Lily crecía con cada paso que daba en su interior. Su vida había cambiado de una forma tan profunda que apenas podía contarlo sin sentirse abrumada. Y sin embargo, fuera de su santuario, nada parecía diferente. El exterior de la casa seguía siendo tal y como lo percibía el mundo. Pequeña, ridícula, poco impresionante. Seguía pasando junto a sus vecinos con la cabeza gacha y pasos silenciosos. Seguía soportando las mismas sonrisas burlonas y los chistes susurrados, pero ahora, detrás de su silencio, guardaba un secreto demasiado magnífico para que sus superficiales imaginaciones pudieran comprenderlo. No tenían ni idea de que bajo el revestimiento descolorido y los adornos desconchados se escondía un milagro de diseño cuidadosamente elaborado. Sin embargo, los secretos tienen la capacidad de despertar la curiosidad en los demás. Con el tiempo, los vecinos comenzaron a notar cambios sutiles. La vieron sacar cajas que parecían demasiado grandes para provenir de un lugar tan pequeño. Vieron embalajes de electrodomésticos de alta calidad tirados cerca de sus contenedores y asumieron que los estaba acumulando para su trabajo, sin comprender que todo se estaba instalando dentro de su supuesta choza. La vieron salir por las tardes con una sonrisa tranquila en el rostro, sin encorvarse para protegerse. Notaron que volvía a casa con comida adecuada para cocinar comidas de verdad, en lugar de restos para sobrevivir. Algo en ella había cambiado sin lugar a dudas, y la gente odia no saber. Empezó con pequeñas excusas. Un vecino que pasaba por allí había perdido a su perro. Otro decía estar recogiendo firmas para una pequeña petición de la comunidad. Uno llamó a su puerta para pedirle una linterna, porque la suya se había roto. Le pedían entrar para hablar, para buscar algo que habían perdido.
para pedirle un favor. Cada petición parecía inofensiva, pero sus ojos brillaban con avidez, con la necesidad de ver lo que ella ocultaba. Lily podía percibir la intención que se escondía tras su falsa amabilidad, y aunque era educada, nunca se apartaba de la puerta. Les daba respuestas breves y les deseaba un buen día, cerrando suavemente la puerta ante sus miradas inquisitivas. Aún así, su fascinación no hacía más que crecer. Una tarde, cuando salió a recoger un paquete que había dejado el cartero, un anciano vecino de enfrente estaba de pie en silencio en su acera. Siempre había sido reservado, nunca se había dejado llevar por los chismes. Sus manos temblaban ligeramente mientras se apoyaba en su bastón, y sus ojos curiosos se movían rápidamente de la línea del tejado a las estrechas paredes y viceversa. «Tus lotes», murmuró más para sí mismo que para ella, «vienen de lugares donde no debería haber habitaciones». El corazón de Lai dio un vuelco, así que alguien finalmente se había dado cuenta. Ella simplemente asintió con la cabeza, manteniendo una expresión neutra. El anciano la miró fijamente, como si intentara resolver un rompecabezas, pero luego asintió con la cabeza y se alejó lentamente sin decir otra palabra. Ella encontró su silenciosa curiosidad mucho menos intrusiva que la curiosidad voraz de los demás. Aún así, se dio cuenta de que tendría que ser más cautelosa. A pesar de su deseo de privacidad, pronto ocurrió algo que no pudo controlar del todo. Todo comenzó con un accidente, del tipo que no podía haber previsto. Una tarde, abrió una ventana lateral de la habitación oculta en la planta superior para ventilar el espacio. El diseño de la ventana era ingenioso, camuflado desde la calle, a menos que alguien mirara desde el ángulo perfecto. Y por desgracia, ese ángulo exacto era visible desde el patio de al lado, donde dos mujeres cuidaban el jardín mientras comentaban en voz alta los cotilleos locales. Su conversación se detuvo, giraron la cabeza al unísono, se quedaron con la boca abierta, vieron la ventana, vieron que no encajaba. Se suponía que la casa solo tenía una ventana visible, un pequeño cuadrado que daba a la calle, pero esta era completamente diferente. Antes de que Lily pudiera cerrarla, una de las mujeres la llamó con exagerada alegría, rogándole que saliera a charlar, pero Lily no se dejó engañar. Cerró rápidamente la ventana oculta y se retiró al interior de la casa, con el pulso acelerado. Era demasiado tarde. El rumor ya se estaba extendiendo. Esa noche, la gente se reunió en la calle en pequeños grupos. Las miradas se volvían una y otra vez hacia su casa. Los dedos la señalaban. Los susurros se elevaron como el viento a su alrededor cuando salió a traer el cubo de la basura. No tardó mucho en que la historia se convirtiera en algo fantástico. Se decía que vivía en una extraña casa experimental, que de alguna manera había ampliado la propiedad ilegalmente, o incluso que albergaba algo sospechoso en su interior. Solo fue cuestión de días antes de que alguien exigiera ver el interior. El punto de inflexión llegó de forma inesperada, cuando un grupo de vecinos, incluido el anciano con el bastón, se acercó a la puerta principal de su casa una tarde. Ella dudó, agarrando con fuerza el pomo de su lado de la puerta. Sus golpes resonaban con insistencia, pero sin agresividad. Abrió lo justo para ver sus caras expectantes. Sus expresiones reflejaban incredulidad, envidia y algo parecido a la desesperación. Les suplicaron que les dejara mirar dentro. «Solo un vistazo», dijeron. «Solo un momento». Querían ver por sí mismos la verdad que se escondía tras. El primer instinto de Lily fue negarse, para proteger su santuario, pero otra parte de ella, la parte que recordaba las innumerables noches en las que la menospreciaban y la rechazaban, se conmovió. No ansiaba venganza, pero no podía ignorar la importancia de ese momento. Esas personas se habían reído de ella. La habían descartado antes de darle una oportunidad. Ahora venían en busca de maravillas de la persona a la que una vez se burlaron. Lentamente, con cautela, abrió más la puerta y se hizo a un lado. Cuando entraron, el silencio cayó sobre la habitación como un rayo. La primera habitación visible, la que todos asumían que era todo lo que había, ya había cambiado drásticamente. La cocina ampliada brillaba con encimeras cálidas y accesorios de última generación. Cada línea y superficie susurraba calidad. La pequeña mesa de comedor se deslizó desde la pared con un suave empujón, como si la magia invitara a actuar sin aplausos. Nada parecía barato o temporal. No quedaba ni rastro de la casa que creían conocer. Se quedaron con la boca abierta. Una mujer se llevó la mano al pecho y retrocedió tambaleándose, incrédula. Otra extendió la mano para tocar la madera, pasando los dedos por la suave veta como si necesitara sentir la prueba. El anciano soltó una suave risa, no burlona sino de asombro, pero eso solo fue el comienzo. Sin esperar permiso, aunque sospechaba que no se atreverían a moverse sin su indicación, caminó hacia un panel de madera impecable y lo empujó suavemente. La pared se abrió sin problemas, revelando una escalera que conducía al misterioso nivel inferior.
Se oyeron exclamaciones y se abrieron los ojos. Alguien ahogó un grito de sorpresa. Les indicó que la siguieran, con pasos lentos y deliberados. Abajo, las habitaciones ocultas los deslumbraron. El mobiliario plegable, el brillante uso del espacio, la ingeniosa arquitectura. Cada detalle contradecía todo lo que creían sobre el tamaño y la comodidad. Murmuraron entre ellos con asombro. Palabras como increíble e imposible salían de los labios que antes pronunciaban burlas. Mientras estudiaban las habitaciones, Lily se apartó silenciosamente hacia las sombras, observando el cambio en tiempo real. Las mismas personas que antes la consideraban inferior, ahora trataban su casa con reverencia, como si se hubieran topado con una maravilla construida por manos geniales. Y entonces, mientras exploraban la pared más alejada, cerca de las estanterías ocultas, alguien vio algo tallado en la madera, el pequeño grabado de la firma del arquitecto, una revelación que ella había trazado una vez con dedos temblorosos. Uno de los vecinos leyó el nombre en voz alta, confundido. No les resultaba familiar, pero la precisión del grabado sugería orgullo y propiedad. El anciano se acercó y lo estudió con los ojos entrecerrados. Entonces, lentamente, las lágrimas brotaron de su mirada. Lo conocía, susurró en la silenciosa habitación. Lily se giró bruscamente. El hombre se apoyó con más fuerza en su bastón, como si los recuerdos tuvieran peso. Explicó con voz temblorosa que décadas atrás había vivido en la ciudad un arquitecto que soñaba con diseñar casas para aquellos que nunca podrían permitírselas. Casas que no dependieran del tamaño para parecer lujosas, que utilizaran la creatividad en lugar del coste para inspirar orgullo. Pero los inversores se burlaron de la idea. Afirmaban que la gente quería casas más grandes, no más inteligentes. La financiación se agotó y el arquitecto desapareció de la vista del público, con su sueño aplastado por la estrechez de miras de los demás. Esta pequeña casa era uno de sus prototipos, el único que se llegó a completar. Lily escuchó con el corazón palpitante, mientras la verdad se revelaba como las paredes correderas que ahora conocía tan bien. No estaba simplemente viviendo en una casa. Estaba llevando adelante el legado de alguien cuya visión había sido rechazada, al igual que a ella le habían negado oportunidades debido a los juicios estrechos de la sociedad. Mientras los vecinos continuaban su recorrido, con su asombro palpable, algo dentro de ella volvió a cambiar. Su orgullo ya no era tímido, surgía desde lo más profundo, firme e inquebrantable. Cuando el grupo finalmente salió al aire de la tarde, se produjo un silencio entre ellos que nadie se atrevió a romper. Sus ojos se posaron en ella con respeto, un respeto genuino. Por primera vez, ya no veían a una mujer tonta con una casa ridícula, veían a alguien lo suficientemente sabio como para reconocer el valor, donde ellos solo veían burla, veían a alguien que había triunfado donde ellos habían fracasado. En los días siguientes, otros intentaron visitarla. Las solicitudes de visitas llegaron de forma constante, convirtiéndose en consultas y ofertas entusiastas. Su casa se convirtió en objeto de especulación, admiración e incluso reverencia, y sin embargo, no abrió sus puertas. Solo permitió entrar a aquellos que realmente parecían apreciar la innovación y la resiliencia, aquellos que preguntaban no por codicia, sino por curiosidad y respeto. Comenzó a investigar al arquitecto, revisando archivos y artículos que habían quedado olvidados en el polvo digital. Se enteró de sus intenciones, de su desilusión, de su desaparición, siguió el rastro de su sueño con los dedos y se dio cuenta de que, al elegir una casa de $1 cuando el mundo se reía, se había convertido en la guardiana de algo precioso y casi perdido. Lily comprendió entonces que su historia, y la del arquitecto, estaban entretejidas por el mismo hilo conductor. El desafío contra la creencia estrecha de miras de que el valor debe medirse en tamaño o coste. Sabía que el mundo acabaría conociendo la verdad sobre esta casa, y cuando lo hiciera, nunca volvería a reírse. Se maravillaría, y la mujer que una vez vivió en la sombra, sin que nadie la escuchara, se convertiría en un testimonio de la belleza que puede surgir de lo subestimado. La casa la había cambiado, pero pronto se dio cuenta de que ella cambiaría el mundo. Comenzando desde el interior de la casa más pequeña que nadie había descartado jamás, la transformación que comenzó dentro de las paredes de la diminuta casa, pronto encontró la manera de transformar a la propia Lily. Los días que antes se confundían entre sí, ahora se sentían distintos, vívidos y significativos. Se despertaba cada mañana con un propósito que iba mucho más allá de simplemente sobrevivir a otro turno. La casa se había convertido en su santuario, su historia y su vocación. Y aunque el mundo fuera de esas paredes no había cambiado por completo, ya no podía disminuirla. Ahora llevaba su dignidad en la columna vertebral, en la elevación más firme de su barbilla y en el tranquilo valor de sus ojos.
El esplendor de la casa no solo había impresionado a sus vecinos, le había devuelto su sentido de la dignidad. Con esa restauración, llegaron las posibilidades. Cada mañana encendía la cálida luz dentro de las habitaciones ocultas, dejando que el brillo se derramara sobre la madera y el metal cepillado. Preparaba café en una cocina que parecía diseñada para honrarla. Abría los discretos paneles del invernadero para regar sus plantas, respirando el aroma de la vida verde en crecimiento. Cada pequeño acto se había convertido en una celebración del futuro que ahora se le permitía imaginar. Vivía una vida que antes pensaba que estaba reservada solo para otros, aquellos nacidos en la comodidad, aquellos con la suerte de ser vistos, pero allí estaba, con una casa más extraordinaria que cualquier cosa que el dinero hubiera podido dar a las personas que se burlaban de él. Aún así, sabía que no podía permanecer oculta para siempre. El mundo ya estaba mirando, ávido de historias. Los vecinos que antes le daban la espalda, ahora la saludaban con entusiasmo cuando salía a la calle. Algunos le hacían tímidos cumplidos sobre la maravilla en que se había convertido su casa. Otros se disculpaban torpemente por haber dudado de ella. Ella aceptaba las disculpas con tranquila elegancia, ofreciendo perdón sin conceder intimidad. Entendía que la admiración y el respeto no eran lo mismo que la amistad, pero aún así apreciaba el cambio. Había días en que llegaban cartas a su buzón recién instalado, sobres con los nombres de estudiantes de arquitectura, diseñadores, periodistas. Habían oído rumores o visto videos grabados con teléfonos móviles. Querían entrevistas, fotos, visitas, artículos. Querían aprender del milagro en el que ella vivía. Algunas propuestas venían acompañadas de ofertas de dinero, exposiciones, documentales. Al principio, Lily descartó la mayoría de ellas, abrumada por la idea de exponer su vida privada de forma tan pública. Había pasado tanto tiempo tratando de no ser visible que la repentina atención le parecía una luz brillante bajo la que aún no estaba preparada para estar. Pero la casa también tenía una historia y merecía ser conocida. Empezó poco a poco. Una revista de arquitectura se puso en contacto con ella con una solicitud amable y respetuosa. Querían honrar al arquitecto desconocido que había diseñado la casa y su sueño de crear viviendas accesibles y dignas. Su sinceridad la conmovió. No pidieron titulares llamativos ni afirmaciones sensacionalistas. Les importaba el legado, no los cotilleos. Así que, después de pensarlo mucho, aceptó. Permitió la visita de una periodista, una mujer de mirada amable, que escuchaba más de lo que hablaba, y tomaba notas con la reverencia de alguien que está tocando la historia. El artículo que se publicó a continuación lo cambió todo. Contaba la historia de un arquitecto visionario cuya obra había sido rechazada por aquellos que carecían de imaginación. Narraba la construcción del prototipo, el aplastante final del proyecto, la desaparición del hombre que se atrevió a soñar de forma diferente. Y luego contaba la historia de la mujer que había creído lo suficiente como para darle una segunda oportunidad a una casa olvidada. Las fotos del interior, las habitaciones de varios niveles, los mecanismos ocultos y el exuberante rincón del invernadero sorprendieron a los lectores. El artículo se difundió rápidamente. Fue recogido por medios de comunicación de todo el país y luego de todo el mundo. De repente, gente de ciudades de las que ella nunca había oído hablar conocía su nombre. Admiraban su fuerza, su perseverancia, su negativa a dejar que la humillación definiera su camino. Su historia resonó en muchos que luchaban como ella lo había hecho en su día. Inquilinos, padres solteros, personas ignoradas y subestimadas. Llegaron cartas de desconocidos que le agradecían por darles esperanza. Escribían sobre sus propios sueños de encontrar un lugar donde poder empezar de nuevo. Ella lloró al leer algunas de esas cartas, reconociendo su antiguo yo y sus temerosas esperanzas. Quería ayudarlos a todos. La casa en sí parecía alentar ese deseo. Su diseño mostraba lo que era posible, incluso cuando el espacio y el dinero eran escasos. Era una filosofía que podía cambiar vidas si el mundo la aceptaba. Empezó a pensar en cómo podía difundir ese mensaje más ampliamente. Pensó en el arquitecto cuyo nombre estaba grabado discretamente en un panel de madera, la persona cuyo genio había sido enterrado por las burlas. Sentía que le debía algo, no un pago, sino justicia. Su creación merecía reconocimiento y renacimiento. Su innovación merecía un futuro. Así que empezó a investigar. Encontró sus antiguos archivos, localizó a sus últimos colaboradores conocidos y leyó entrevistas olvidadas hace tiempo. Descubrió que había fallecido hacía algunos años, sin llegar a ver florecer su sueño. La noticia le impactó como un peso, la tristeza de un legado incumplido. Pero incluso el dolor despertó un propósito. Se prometió que se convertiría en la guardiana de su sueño, asegurándose de que su trabajo ya no fuera menospreciado o ignorado.
Y curiosamente, las oportunidades parecían surgir a su alrededor, como si estuvieran guiadas por la promesa que había hecho. Las universidades la invitaron a hablar sobre su experiencia. Aceptó algunas invitaciones, nerviosa al principio, pero pronto descubrió que hablar desde el corazón le resultaba natural. Describió cómo la dignidad no debería ser un lujo. Habló de cómo la innovación debe llegar a quienes más la necesitan. Los jóvenes arquitectos se sentaban en silencio, boquiabiertos, tomando notas frenéticamente mientras ella explicaba cómo una casa, incluso la más pequeña, debe hacer que su propietario se sienta valorado. Los equipos de televisión querían entrar en su casa, pero ella se mantuvo cautelosa. Solo permitió proyectos cuidadosamente seleccionados, asegurándose de que la casa no se convirtiera en un espectáculo, sino en un símbolo. Con cada historia contada, cada estudiante inspirado, podía sentir cómo el legado del arquitecto volvía a cobrar vida, un renacimiento largamente esperado. Sus vecinos observaban todo esto con una mezcla de admiración y vergüenza. Intentaban reformular sus burlas pasadas como curiosidad inofensiva, pero su cambio de actitud revelaba la verdad. La habían juzgado demasiado rápido, al igual que el mundo había juzgado una vez a la arquitecta, y ambos juicios habían resultado vergonzosamente erróneos. Lily no guardaba rencor, simplemente había crecido por encima de ellos. Ahora, cuando caminaba por su barrio, ya no se encogía bajo las escaleras. Ya no aceleraba el paso para evitar ser vista. Su presencia llenaba el espacio por el que se movía. Sus hombros se enderezaron, sus pasos eran seguros. Saludaba a la gente con educación, pero ya no necesitaba su aprobación. La casa le había enseñado que el valor viene de dentro, no de la aprobación de aquellos que solo ven la superficie. Una noche tarde se quedó de pie en el loft, bajo la tranquila ventana. El cielo era de terciopelo oscuro, salpicado de estrellas. Pensó en todos los años en los que se había sentido atrapada en la pequeñez, no físicamente, sino emocionalmente. En cuántas veces había creído que no merecía más, en lo fácil que había sido para los demás reforzar esa creencia. Sin embargo, allí estaba, en una casa que desafiaba la idea misma de limitación. Se sentó junto a la ventana y abrió su cuaderno, el mismo en el que había escrito los primeros planos de reparación y los bocetos de los espacios ocultos de la casa. Ahora, las páginas estaban llenas de nuevos sueños, planes para talleres, colaboraciones con organizaciones sin ánimo de lucro, propuestas para viviendas comunitarias que abrazaban el diseño creativo. Cada línea que escribía se sentía como un paso hacia la reparación de la injusticia que había enterrado la brillantez de la arquitecta. Un paso hacia la garantía de que personas como ella, personas que la sociedad pasaba por alto, pudieran vivir con dignidad y orgullo. Quizás algún día, pensó, su casa no sería la única de su tipo. Quizás barrios enteros podrían surgir de innovaciones como esta, ofreciendo espacios donde la esperanza pudiera echar raíces, incluso en los rincones más pequeños. Mientras cerraba su cuaderno, apoyó la mano en la pared de madera a su lado, sintiendo su calidez. Este lugar le había dado más que un refugio, le había dado una voz, le había dado una identidad, le había dado una misión. Por primera vez en su vida, el futuro le parecía enorme. Se recostó sobre sus suaves almohadas. La luz de la ventana oculta proyectaba tenues líneas plateadas en el techo. Respiró profundamente, permitiéndose disfrutar de la paz que se había ganado. Debajo de ella, la casa también dormía, pero ya no sentía que estuviera sola con el edificio. Sentía que ella y la casa respiraban al unísono. Dos supervivientes que se habían encontrado cuando el mundo quería que fueran olvidados. Sonrió, cerró los ojos, y se llenó de una certeza que nunca esperó sentir. $1 le había comprado una llave, pero el coraje le había abierto las puertas de una vida, y mañana seguiría construyendo un mundo en el que ningún sueño y ninguna persona volverían a considerarse demasiado pequeños. Suscríbete ahora para no perderte el próximo descubrimiento. Haz clic para ver otra historia impactante y comparte este video para sorprender a tus amigos.